Buenos días, mi nombre es Ana de la Llames, soy ingeniera agrónoma, magíster en ciencias agropecuarias, mención producción vegetal, y soy docente en la asignatura de agrometeorología en la Universidad Nacional de Río Cuarto. El título del trabajo que voy a presentar es Indicadores de resiliencia a la variabilidad climática en sistemas productivos del sur de la provincia de Córdoba. Los cambios ambientales que se están experimentando en los últimos años son motivo de constantes estudios a nivel mundial debido a la preocupación que producen. Estos cambios ambientales se registran en los incrementos de la temperatura, en la modificación de los patrones de las precipitaciones y en una mayor frecuencia de algunos eventos climáticos extremos, como por ejemplo inundaciones, sequías, olas de calor. Están afectando la seguridad alimentaria porque al impactar sobre la disponibilidad y el acceso de los alimentos, también está impactando sobre la estabilidad de las reservas de alimentos y por lo tanto producen la volatilidad de los precios. Considerando los efectos de estos eventos y que son atribuidos al cambio climático, es que voy a definir cambio climático. Cambio climático es la modificación en el estado del clima que se puede identificar por cambios en la media y o la variabilidad de sus propiedades y que persiste durante un periodo prolongado, generalmente décadas o más. La variabilidad climática, en cambio, son las desviaciones de las variables climáticas con respecto a un determinado estado medio, que incluyen también los eventos extremos, como sequías y olas de calor, en diferentes escalas espaciales y temporales, más allá de la de los eventos climáticos individuales. Considerando algunos ejemplos del efecto del cambio climático y la variabilidad climática en cuanto a eh, la disminución de los rendimientos, se ha determinado que entre el 20 y el 49% de la variabilidad de las anomalías en los rendimientos a escala global es explicado por los valores promedios de las variables climáticas y los extremos climáticos que se producen durante la estación de crecimiento de los cultivos. Algunos de estos extremos climáticos son la sequía y las olas de calor, y que son las señaladas como las principales causas de la reducción de los rendimientos a nivel global. Entonces, ¿qué son las sequías? Las sequías son causadas frecuentemente por la ausencia total o parcial de las precipitaciones durante un periodo de tiempo largo y en una cierta extensión geográfica. Además de la escasez de precipitaciones, también se asocian otros factores como por ejemplo elevadas temperaturas o fuertes vientos intensos que están aumentando la demanda atmosférica. Existen diversas metodologías para estudiar o evaluar la capacidad de adaptación y la resiliencia de los sectores agropecuarios, de los sistemas productivos. Nosotros encontramos que el enfoque teórico-metodológico de los sistemas socioecológicos es el más adecuado para evaluar la resiliencia y la capacidad de adaptación a los impactos de una sequía. ¿Qué es un sistema socioecológico? Son sistemas dinámicos en los cuales están involucrados factores como factor social, factor ecológico, factor político, factor económico. ¿Qué es capacidad de adaptación entonces? Es la habilidad que tienen los sistemas, instituciones, personas y otros organismos para hacer frente al daño potencial, para aprovechar las oportunidades o para responder a las consecuencias. Mientras que la resiliencia es la capacidad de un sistema de experimentar disturbios mientras retiene esencialmente las mismas funciones, estructura, retroalimentación y por lo tanto su identidad. Debido a la importancia que tiene los efectos del cambio climático en la producción agropecuaria y la recurrencia de eventos como sequía, es que fijamos como objetivo de este trabajo determinar las variables e indicadores principales que permitan evaluar la resiliencia a la variabilidad climática del conjunto de productores que conforman los sistemas socioecológicos ubicados en el departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina. ¿Dónde se ubicó el área de estudio? Está ubicado en la provincia de Córdoba,
dentro de la provincia de Córdoba el departamento de Río Cuarto y dentro del departamento de Río Cuarto la unidad ambiental homogénea Llanura Plana. Esta unidad homogénea llanura plana está constituida por 780.750 hectáreas, es una planicie y se caracteriza por tener un relieve normal con suelos predominantes bien drenados, de textura franca arenosa muy fina, y esto hace que tengan una elevada susceptibilidad a la erosión hídrica. Para la selección de indicadores se utilizó como base los indicadores propuestos por Kabel y Ovelofse. Ellos compilaron 13 indicadores de todos los indicadores que estaban dando vuelta en cuanto que estaban disponibles para evaluar la resiliencia. Ellos lo resumieron o compilaron en 13 indicadores. Luego voy a describir, por cuestiones de tiempo, solo los indicadores que fueron apropiados o que se seleccionaron apropiados para el área de estudio. ¿Qué se utilizó para la selección de indicadores? Encuestas estructuradas con un relevamiento bastante detallado de las características de producción, sociodemográficas, económicas y financieras de cada productor encuestado. Las encuestas se realizaron en el año 2007 y se pudieron utilizar 73 encuestas eh, que a partir de ahora se van a llamar unidades de observación, que estaban dentro del área de estudio. Estas encuestas, como todos sabemos, tienen preguntas y respuestas, y no todas las respuestas son numéricas. Por lo tanto, para poder hacer el procesamiento de las unidades de observación con programas estadísticos, primero se utilizó un programa estadístico, que es el SSPS 15, que nos permitió tabular esa serie de preguntas. Con el SPAD se hizo un primer análisis exploratorio, luego se hizo análisis de estadística descriptiva y análisis de componentes principales, que como no nos dieron resultados apropiados o que no nos dieron resultados que fueran concluyentes, utilizamos el análisis factorial de correspondencias múltiples. Este análisis factorial de correspondencias múltiples se basa en analizar la similitud de las unidades de observación y permite a las variables cualitativas darles una numeración para poder hacer un análisis mejor. Entonces, este análisis factorial utiliza las variables cualitativas a las cuales le asigna un valor de contribución a las modalidades o categorías. ¿Cómo sería eso? A una respuesta sí, no sabe o no contesta, se le asigna valores de contribución a esas modalidades. Las modalidades es sí, no contesta. Entonces, al sí se le asignó el 1, al no se le asignó el 0 y el no contesta o no sabe se le asignó el 2. Entonces, luego nos permite asignarle un rol a esas variables, de las cuales pueden ser categóricas activas o categóricas ilustrativas. Las categóricas activas también reciben un valor de contribución en los ejes de la inercia, que se está analizando la variabilidad de las unidades de observación. Se hace una primera corrida, se filtra en función de las contribuciones de esas variables, por lo tanto se excluyen en la próxima corrida las variables que tienen poca contribución y pasan a ser variables categóricas ilustrativas en la siguiente corrida. Es decir, que las que tienen mayor peso son las variables categóricas activas. ¿Qué resultados obtuvimos? De esas 73 unidades de observación, el primer análisis de estadística descriptiva y análisis exploratorio nos dio 33 variables categóricas activas, 24 ilustrativas y 116 modalidades asociadas. La idea de esto es basar su análisis en la similitud, por lo tanto utilizamos el análisis factorial de correspondencias múltiples para poder achicar ese número de variables. Logramos llegar a 12 variables categóricas activas y 36 variables ilustrativas. Las 12 variables categóricas activas nos demostraron que los productores eran mayormente productores de soja y de alfalfa. Había dos grupos bien diferenciados respecto a eso. Las variables suplementarias
las variables suplementarias o ilustrativas nos demostraron que había productores agrícolas, producción ganadera, producción mixta, y que había productores que habían cedido la tierra o habían dado en alquiler su tierra. Dentro de estas unidades de observación, cuando se hizo el estudio de dispersión de casos para identificar similitudes y disimilitud, se observaron dos casos, que están marcados en rojo, que se diferenciaban completamente del resto, que se debía a que eran dos productores que tenían superficies mayores a las 4.000 hectáreas. Cuando hacemos la agrupación de los productores en función de la similitud, vemos que sigue habiendo grandes grupos y estos dos productores que se diferencian del resto. Aplicamos toda esa información en los tres indicadores y determinamos que solamente 6 de esos 3 indicadores eran apropiados para evaluar la resiliencia del productor. ¿De qué manera? El indicador número 4, que es la diversidad funcional y de respuesta, significa que la heterogeneidad de criterios dentro del campo agrícola, diversidad de entradas y salidas que los productores plasmaron haciendo control de plagas y enfermedades y vendiendo la producción en diferentes mercados. El número 6, que es la heterogeneidad espacial y temporal, el cual se refiere a diversas prácticas de cultivo, y los productores lo manifestaron como la rotación de cultivos entre soja, maíz, trigo y alfalfa. En cuanto al indicador número 7, que es la de exposición al disturbio, se refiere a los forzantes climáticos, sociales, políticos y otros como el mal uso de recursos y el espacio geográfico. Los productores, para poder disminuir ese disturbio, utilizaron semillas genéticamente mejoradas, tolerantes a la sequía y a la salinidad. En cuanto al indicador número 9, que es el aprendizaje reflexivo y compartido, se refiere a la colaboración entre universidades, centros de investigación y agricultores, cooperativas, que hay conocimiento reflexivo entre los productores, y se manifestó a través de el registro de producción y de lluvias que llevaban los mismos productores, y que los mismos productores consultaban instituciones como INTA y la Universidad Nacional de Río Cuarto. En cuanto al otro indicador, que es el número 10, es el globalmente autónomo y localmente interdependiente, se refiere a la menor dependencia de los mercados, reducción de entradas externas, mayores ventas a mercados locales, agricultores asociados en cooperativas, estrecha relación entre los productores y consumidores, y se manifestó a través de que los productores compartían recursos, como por ejemplo el alquiler de maquinarias entre vecinos. En cuanto al otro indicador, que fue el 11, la construcción del capital humano, se refiere a la inversión en instituciones e infraestructura para educar a adultos y niños, apoyo a eventos sociales para la comunidad rural, programas de preservación del conocimiento local. Se reflejó en el sistema socioecológico estudiado en que había mayor habilidad y capacidad individual de los productores, es decir, que había mayor cantidad de productores que eran profesionales. ¿Cuáles son las conclusiones a las que abordamos? Que los datos utilizados reflejan homogeneidad a través de la similitud observada en el comportamiento y características de los productores. A partir de ello se concluye que la resiliencia de los productores agropecuarios fue afectada predominantemente por variables asociadas como la producción tanto agrícola como ganadera. En cuanto a la producción agrícola, se vio plasmado en cultivos como maíz, soja y trigo, y en la producción ganadera en las pasturas, que también participaron variables sociodemográficas, por ejemplo, propiedad de la tierra, sexo del productor y empleados, residencia del productor, tipo de empresa. En general, los productores agropecuarios fueron capaces de adaptarse a los eventos ocurridos, siendo resilientes aquellos que recurrieron a medidas crediticias otorgadas por el gobierno provincial o nacional, o a estrategias de producción, como por ejemplo implementando la incorporación de tecnología, adquiriendo semillas mejoradas genéticamente, resistentes a sequía y salinidad, o modificando sus sistemas de labranza, entre otros. Muchas gracias por su atención.